quería consultarles. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, algún problema con su trabajito que han estado realizando? Yo no, profesor. Ya. Ah, ya, en el caso de Elana. Elana, he estado revisando tu trabajo y está bien. Y felicidades por ir avanzando. Lo has avanzado ya bastante, incluso del punto en el que estamos ahora, ¿no? Lo has ido avanzando bien, pero hay un pequeño detalle. Tenemos que acomodarlo según el formato que nos piden ciencias sociales. Es un formato muy parecido. Solamente vas a tener que mover tus conceptos a los títulos que nos exigen, nada más. Finalizando la sesión, yo te voy a enviar en Word esa hoja para que ahí nomás lo copies todo lo que has ido desarrollando hasta ahora. ¿Ya? Porque las bases nos obligan a hacer en esa estructura que yo te voy a mandar. Como es de ciencias sociales, recién he estado terminando de estructurar el modelo y te lo voy a enviar. De los presentes, ¿alguien más está haciendo en el área de ciencias sociales o todo es de ciencia y tecnología? Bueno, creo que todos están haciendo ciencia y tecnología, ¿no? Claro, claro. Si es que tienen un avance, envíenlo nomás, yo lo voy revisando hasta donde lo han hecho para poder ver si es que modificamos algo, ¿ya? Además, recuerden que los que van a estar mandando sus avances ya van a tener ciertos puntos registrados. Recuerden, esta nota va a ir para los tres cursos que conforman ciencia y tecnología: biología, química y física. ¿Sí? Por eso lo tienen que realizar todos de forma obligatoria. Jairo, en tu caso, ¿qué proyecto has estado haciendo o cuál has pensado? Porque ya estamos en el capítulo 3. Hoy día vamos a terminar el capítulo 3. Jairo, ¿estás? Jairo, bueno, creo que lo ha dejado prendido nomás y se ha ido. Bien. Ya jóvenes, vamos a continuar en el punto en el que desde el punto en el que nos hemos quedado. Ya habíamos visto el capítulo 2, ¿no es cierto? Cómo formular la pregunta de investigación y los objetivos, ¿no? Eh, los objetivos solamente han salido de la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Simplemente hemos cambiado el verbo por un verbo infinitivo y ya tenemos todo armado, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en lo que es el capítulo 3, diseño metodológico. ¿Qué cosa es el diseño metodológico? El diseño metodológico va a describir cómo has desarrollado esta investigación, cómo has hecho tu investigación. ¿Ya? En este capítulo se ve dónde has realizado el estudio, qué materiales has utilizado, o instrumentos también de repente has utilizado, los procedimientos que has seguido, cómo has observado y también qué medidas de seguridad has adoptado, si es que las hubiera, ¿no? Casi todos van a utilizar medidas de seguridad, me parece. ¿Ya? La finalidad es para que cuando una persona lea este apartado, lo que es el diseño metodológico, comprenda cómo se ha hecho, cómo ha realizado el investigador esta investigación y la persona que lee el diseño metodológico va a poder replicar la investigación siguiendo los mismos pasos del investigador. ¿Sí? Por eso es que tiene que estar claro, ¿ya? De acuerdo a la investigación que estamos haciendo. ¿Qué cosa es? Primero, vamos con el subcapítulo 3.1. Nos dice tipo de investigación. Aquí simplemente vamos a determinar qué tipo de investigación estamos realizando, ¿ya? Recuerden que podemos hacer, en este caso estamos haciendo una indagación científica descriptiva. Si es que fuera una indagación científica experimental, también, ¿no? Ahí lo pongo. Tipo de investigación: investigación descriptiva, investigación experimental, etcétera. ¿Ya? En el caso de diseño tecnológico, como lo está haciendo Arelis, es diferente, es distinto, ¿ya? Con los de diseño tecnológico vamos a hacerlo 1 a 2 semanas antes de la presentación.
Ya habíamos dicho, lo que interesa, lo que importa en diseño tecnológico es en sí elaborar, ¿no? Elaborar el trabajito, el diseño que estás, ya, el diseño que estás implementando. En este caso, Arelis está haciendo un generador de energía a base de residuos orgánicos, ¿no? He estado buscando un manual, Arelis, también te lo voy a compartir hoy día terminando la sesión. He estado buscando un manual más o menos de cómo hacerlo y me he encontrado con muchos que son muy complicados y muy costosos. Pero más o menos he ido juntando y optimizando eso. Te lo voy a compartir. Luego lo revisas y me dices si es que es factible, si es que lo ves posible o si necesitamos cambiar algo. ¿Ya? No te preocupes. Ya, genial. Bien, en esta parte nada más, acá lo vamos a poner, vamos a determinar tipo de investigación. En nuestro caso estamos haciendo la siguiente La siguiente investigación, lo podemos poner, investigación es de tipo, en este caso es descriptivo, ¿ya? En el caso de ciencias sociales, también, ¿no es cierto? Es descriptivo. Sobre todo estás analizando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido, por ejemplo, la rebelión, ese tipo de cosas, ¿no? Igual, va a ir descriptivo, también, en tu caso iría descriptivo, ¿ya? Ahora. ¿Qué indica las bases de Eureka acá? Como podemos ver en el manual. Las bases de Eureka distinguen la indagación descriptiva del experimental. Claro, acá tenemos que marcar claramente si nuestra investigación va a ser descriptiva o experimental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, cuando yo pongo acá que es una indagación de tipo descriptiva o de descriptivo, perdón, descriptiva, entonces, la persona que está leyendo ya se va a dar cuenta que no va a existir una hipótesis, ¿ya? Recuerden, la hipótesis solo va a existir en una indagación experimental. En el caso de indagación social, como en el caso de Lana, ya no va la hipótesis, ¿ya? Ya no tiene una hipótesis. ¿Por qué? Porque ya acá no vas a experimentar, no vas a realizar un experimento. Recuerden que en una investigación descriptiva solamente vamos a describir el problema, y, me puedo centrar en sus causas o en sus consecuencias, o también en causas y consecuencias, pero solamente es describir, dar a conocer a los demás, ¿sí? No vamos a solucionar, no vamos a manipular algo para poder solucionar el problema. No, solamente es describirlo. ¿Tiene relevancia, tiene importancia? Claro que sí. Por el hecho de que solo es una descripción no quiere decir que sea menos importante. No, porque vas a dar a conocer un problema con todas sus causas y todas sus consecuencias. Vas a visibilizar un problema que probablemente muchos ignoren, ¿no? Inclusive las autoridades competentes que deberían de centrarse en dicho problema, pero con tu investigación tú les vas a eh, describir, les vas a hacer recordar que existe un problema, ¿ya? Y que se tiene que visualizar. Bien, perdón, aquí nos dice cómo elaborarlo. Indica que la investigación es descriptiva. Ya, acá lo estamos indicando, que es de tipo descriptiva. Explicar por qué. ¿Por qué será descriptiva? Ya, ahí el por qué va a variar un poco de acuerdo al tema que están realizando, ¿no? Ahí va a variar un poco. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y finalmente vas a mencionar qué fenómeno vas a observar, qué fenómeno será observado, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo lo ha redactado. A ver, dice, la presente investigación corresponde a un estudio descriptivo. Ya está. El primer paso que indica la investigación descriptiva ya está redactada acá, ¿no? Jóvenes, recuerden, acá se va a ver también la capacidad que ustedes tienen de redactar. He visto que constantemente han estado en concursos de creación de textos, de poesías, etcétera, ¿no? Acá se va a ver su capacidad de redacción. ¿Ya, jóvenes? Ahora, ¿qué más dice? Ya que busca observar, te dice, ¿por qué es descriptivo, no? Y acá lo está justificando. Ya que busca observar, ¿qué cosa quiere observar? Registrar y analizar
la diversidad, en este caso es de macroinvertebrados acuáticos. Si tomamos el ejemplo anterior de la sesión anterior, era la diversidad de la flora y fauna, ¿no? Entonces, ahí cambiaría nomás. La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, ya que busca observar, registrar y analizar la diversidad de flora y fauna. ¿De dónde? En este caso nos dice presentes en el río Chumbao. En el caso de la flora y fauna, bueno, será, ¿no? En la periferia de Andahuaylas, distrito de Andahuaylas o distrito de Talavera, viendo de dónde lo está haciendo él, su trabajito, ¿ya? En el caso de ciencias sociales, sería, corresponde a un estudio descriptivo, ya que busca, en este caso, el objetivo de la indagación social es analizar un hecho histórico, ¿no? Busca analizar, registrar, etcétera, un hecho histórico. Ahí ya indicas, ¿no? El hecho histórico, de quién y dónde ha ocurrido. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru en la ciudad de Cusco. Listo, ¿no? Así nada más. Ya jóvenes, esta parte es pequeña nada más. ¿Ya? Hasta esta parte, jóvenes, ¿hay alguna duda? ¿Cómo redactar el tipo de investigación? No, está sencillo, ¿verdad? Y si hubiere alguna duda, ya saben, a mi WhatsApp personal, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos registrado o ya lo tenemos hecho nuestro... A ver, perdón, acá se ha movido el título. Nuestro subcapítulo 3.1. ¿Ya? Ya lo tenemos hecho. Ahora, nuestro subcapítulo 3.2, lugar del estudio. Como su mismo nombre indica, ¿no? ¿Dónde se va a realizar? ¿Qué es? Nos dice. Es la descripción del sitio donde se realizará la investigación. Recuerden, tienen que describir el lugar, ¿ya? A simple vista nomás. Cómo ustedes lo han observado, cómo ven y qué cosas quieren resaltar de ese lugar, ¿ya? Eh, En este apartado, la persona que lo lee tiene que identificar claramente el lugar del estudio. Por ejemplo, en el caso de su compañera que está haciendo problemas de la columna, creo era, ¿no? Por observar, por ver el celular. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu tema? Disculpa. Creo que lo tengo anotado por aquí. Bueno, no recuerdo con exactitud el título de su trabajo, pero era con respecto a los estudiantes, ¿no? ¿Qué problemas estaban teniendo los estudiantes por utilizar mucho celular, ¿no? Ya, bueno, ahí simplemente pondremos, pues, ¿no? El lugar de estudio vas a describir de dónde has observado esto. Si lo has observado en el colegio, entonces describes el colegio. ¿No? ¿Cómo son las clases? ¿De a qué hora son las clases efectivas? El receso, donde más utilizan el celular, lo describes, ¿no? ¿Dónde lo usan? De repente lo usan en el patio, algunos se quedan en el salón. Por utilizar el celular ni siquiera salen, ¿no? Ni siquiera comen su refrigerio algunos, me parece. También de eso ya se ha hablado ya. Espero que los de primero no estén recayendo en eso. ¿Sí? Entonces todo eso lo tienes que describir, ¿ya? ¿Qué debes incluir? El nombre del lugar, el distrito de donde se ubica el lugar, la provincia y la región, ¿no? ¿Y qué características relevantes has observado en el sitio? Cuando decimos relevantes, quiere decir las más importantes, ¿no? Como por ejemplo, en cuestión del celular, ha estado viendo que ha provocado problemas de cuello, de columna. Entonces, ahí puedes describir, por ejemplo, que los estudiantes durante el receso observan el celular sentados en veredas, sentados en el patio, sí, sin espaldar, ¿no? Por ejemplo, vas a describir el lugar
y también dentro de las características relevantes, vas a observar qué características contribuyen a que empeore los síntomas que tú has observado. En este caso, como estamos viendo la columna, por ejemplo, cuando salen al receso y se sientan en el patio, no tienen un espaldar, ¿no? Esa característica, por ejemplo, estaría agravando el hecho de que la columna va a tener problemas, ¿no? O algunos en las veredas, también, ¿no? Lugares duros que no tienen espaldar, o algunos incluso se sientan chuecos, apoyados en la pared o simplemente parados, ¿no? Ahora, es opcional indicar coordenadas. ¿Se puede indicar coordenadas geográficas con exactitud? Sí se puede. Tenemos herramientas como Google Maps, ¿no? Que muchos utilizan Google Maps para poder guiarse dónde ir. Ahí en Google Maps nos indica también coordenadas. Sería interesante que se agregue coordenadas en el trabajito de, por ejemplo, de la flora y fauna, ¿no? De Andahuaylas con exactitud determinar la coordenada de dónde estás viendo. Porque muchas veces si nosotros indicamos o si vas a indicar la periferia de la ciudad de Andahuaylas, no se sabe con exactitud, ¿no? En este caso lo puedes hacer con Google Maps. Si es que necesitan ayuda también para incorporar coordenadas exactas, me contactan, por favor, ¿ya? Es opcional. En el caso de, por ejemplo, del celular en el colegio, ya el colegio Pitágoras es fácil de ubicar, ¿no es cierto? Pero hay lugares como, por ejemplo, donde hay temas, como por ejemplo, que hablan de las plantas, que no hay en todas partes, ¿no? Y con exactitud, las coordenadas nos van a indicar el lugar. En ese caso sí sería más conveniente, ¿ya? ¿Cómo elaborarlo? Indicar la ubicación geográfica. Describir brevemente el lugar, cómo es el lugar, ¿no? Y explicar por qué fue seleccionado, ¿ya? Es importante explicar por qué fue seleccionado, porque no es lo mismo, por ejemplo, que hay estudiantes que utilizan celular en el salón o en el patio, ¿no? Hay diferentes características. ¿Puedes describir ambos lugares? Claro que sí, también, ¿ya? Pero siempre tienes que describirlo. Y también tienes que explicar por qué seleccionaste ese lugar. ¿Por qué, por ejemplo, no has seleccionado la dirección? ¿Por qué? Porque los estudiantes utilizan el celular en los salones y en el patio. No lo utilizan en la dirección, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso también tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo. El estudio se realizará en el río Chumbao, ubicado en el distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac. Se seleccionó este lugar debido a que presenta diferentes sectores con características ambientales que permiten evaluar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos. ¿Ya? En este caso, como está estudiando macroinvertebrados acuáticos, artrópodos, ¿no es cierto? Como está estudiando artrópodos, ha seleccionado el río. ¿Por qué? Porque en el río hay mayor cantidad de artrópodos. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ya, prosigamos entonces. Entonces, como ya sabemos el lugar de estudio, lo hemos descrito y hemos explicado por qué decidimos hacer el estudio ahí, continuamos con el siguiente capítulo, subcapítulo, perdón. Materiales. En materiales va a ir todos los recursos que vamos a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, dice, son todos los recursos físicos necesarios para desarrollar la investigación. No debe confundirse con instrumentos. Jóvenes, acá podemos tener confusiones. Materiales con instrumentos. ¿Qué cosa es un instrumento y qué es un material? El material va a ser todos que, los recursos físicos que vas a utilizar para poder recaudar tus datos, ¿ya? Para poder recolectar los datos. Ahora, el instrumento ya también son también, ¿no? Son todos los recursos físicos, pero
los instrumentos nos van a permitir obtener datos, datos importantes. Por ejemplo, si yo quiero medir, eh, a ver, la luz o los rayos infrarrojos que están ingresando a Andahuaylas, yo voy a utilizar un instrumento, un sensor de infrarrojos que me va a permitir saber cuánto de rayos ultravioleta están ingresando. Ese instrumento me va a dar un valor, un número, ¿no? Voy a poder medir. Pero ya también un material, por ejemplo, sería tal vez los lentes que estoy utilizando para poder protegerme de la radiación ultravioleta. O la sombrilla, de repente voy a utilizar un paraguas hasta esperar, ¿no? Que el instrumento calcule la luz ultravioleta y yo me voy a tapar con el paraguas. El paraguas vendría a ser un material, ¿no? Pero no un instrumento. ¿Por qué no sería un instrumento? Porque recordemos, los instrumentos me van a servir para obtener los datos de medición, ¿ya? Los datos. Mientras que los materiales van a ser todos los recursos que yo voy a utilizar, pero que no me van a servir para obtener los datos, ¿sí? A ver, acá tenemos un ejemplo. Primero nos dice, ¿cómo elaborarlo? Realizo una lista de todos los materiales que voy a utilizar, ¿ya? En este ejemplo está enumerando los materiales como bandejas plásticas, frascos de vidrio, alcohol, redes para macroinvertebrados, botas de jeve, guantes, etiquetas impermeables y cámara fotográfica. De entre todos estos, ¿quién me va a permitir, quién me ayuda a obtener datos? El único que me va a ayudar a obtener datos es la cámara fotográfica. La cámara fotográfica puede ser tanto un material como también, como también un instrumento, dependiendo de la investigación que yo voy a hacer. Por ejemplo, en la investigación en las que yo voy a recolectar datos sobre flora y fauna, que está haciendo su compañera, flora y fauna, para poder registrarlo voy a necesitar una cámara fotográfica, ¿no es cierto? La cámara fotográfica puede ser tanto un instrumento como un material, ¿sí? Pero lo demás no. Por ejemplo, un guantes. ¿Guantes me permitirá obtener datos? No, ¿verdad? Simplemente es una medida de protección, al igual que botas de jeve, etiquetas impermeables y demás materiales. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? No, perfecto. Entonces, simplemente en materiales, eh, enumero todos los materiales que voy a utilizar. ¿Lo puedo poner así directo en viñetas? Sí, lo puedo hacer. Sin embargo, siempre hay que agregar un pequeño encabezado. ¿Ya? Por ejemplo, durante esta investigación se utilizaron los siguientes materiales, ¿no? Algo así. Directo no, que no vaya directo, ¿ya? Siempre un pequeño encabezado, una pequeña introducción. Listo, hasta ahí vamos, ya hasta el 3.3. Ahora vamos con el 3.4. ¿Qué nos dice en el 3.4? Instrumentos. Ya sabemos que los instrumentos nos sirve para poder registrar, medir, organizar y obtener datos, ¿no? Información. ¿Ya? ¿Cómo elaborarlo? Dice. En este caso vamos a indicar el nombre del instrumento, vamos a enumerar, lo pueden hacer en viñetas o lo pueden hacer en un cuadro. Allá, jóvenes, si vamos a introducir un cuadro, tiene que ser en formato app. ¿Ya? Ahorita les voy a enseñar cómo es un cuadro en formato app. Ahora, nos dice que vamos a enumerar los instrumentos y al costadito la finalidad. O sea, ¿para qué lo hemos utilizado ese instrumento? ¿Ya? Aquí en este ejemplo podemos ver ficha de observación. ¿Para qué?
¿Para qué he llevado una ficha de observación? Para registrar las especies observadas. Cámara fotográfica, para documentar el trabajo de campo. Aquí ya está explicando para qué. GPS, para registrar la ubicación, ¿no? De los puntos. Termómetro, para poder medir la temperatura. Y así sucesivamente, si es que tienen más instrumentos. ¿Ya? Ahora, eh, instrumentos. Igual, si nos fijamos al lado izquierdo, lo redactamos así. En la investigación presente, puede ser, ¿no? Ustedes pueden ponerlo como deseen. Pero coherente tiene que ser, ¿ya? En la investigación presente se utilizaron los siguientes instrumentos. Instrumentos. Dos puntos aparte y elaboramos el cuadro. ¿Cómo vamos a elaborar la tabla o el cuadro? A ver, vamos a la pestaña en la que dice acá arribita. Ahí vemos diferentes pestañas donde dice insertar. Luego, donde dice insertar, hacemos clic donde dice tabla. Abajito tiene una flechita. Desplegamos el menú de tabla y acá gráficamente, si se dan cuenta, hay unos cuadraditos. Podemos crear ya directamente la tabla. ¿Ya? Pero para eso tenemos... A ver, perdón, alguien está ingresando. Ya. Pero para eso tenemos que tener en claro cuántos instrumentos tengo. Tendré 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad. ¿Ya? Ahí estamos viendo columnas. Recuerden, las columnas son de manera vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Horizontal ya también son las filas, ¿no? Las que están paralelo al piso. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas columnas debo crear? Dos, ¿no? Porque recuerden que en una de las columnas va a ir los instrumentos y en la otra columna va a ir para qué se ha utilizado. Ahora, algunos de repente van a utilizar más de 8 instrumentos. Tal vez, ¿no? Tal vez. Si ese es el caso, no alcanza, ¿no? Solo llega hasta 8 acá en el dibujito, en el gráfico. Entonces me voy donde dice insertar tabla. ¿Cuántas columnas debo utilizar? Dos, ¿verdad? Porque en una va a ir los instrumentos y en el otro va a ir, y en el otro lado va a ir la finalidad, para qué he utilizado los instrumentos. ¿Ya? Entonces, pongo dos columnas. En este caso, si voy a tener más de 8 instrumentos, eh, pondré, digamos, 10, digamos, ¿ya? Como un ejemplo. No creo que haya mucho, pero por si acaso. Ponemos 10. Plum, ya aquí está. Ya me arrojó todo. Y acá simplemente, a ver, en instrumentos vamos a utilizar los mismos ejemplos que vemos acá, ¿ya? Aquí solamente hay 4 instrumentos. Digamos, vamos a repetirlo, digamos que hay 10. Y acá al costadito simplemente vamos a poner para qué he utilizado esos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, ficha de observación, ya lo pegamos lo mismo, ya estamos utilizándolo como ejemplo nada más. Obviamente ustedes lo van a poner su finalidad correctamente. Ahora, jóvenes, en APA nos dice que no debe de ir así, ¿ya? No debe de tener todos los bordes, no deben de estar cerrados. Simplemente debe de haber bordes en el título y al final de la tabla. Todo lo demás no debe tener bordes, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, ya, jóvenes, disculpen, me olvidaba. La parte de arriba tiene que indicar qué cosa está yendo en esta columna. Acá pues yo pondré instrumentos. Instrumentos. Ay, caramba. Instrumentos. Y al otro lado tiene que explicar qué va ahí. Finalidad. ¿Ya? Finalidad. A estos dos lo voy a poner en negrita para poder diferenciar qué es el título
y de repente lo agrego de tamaño, 14, 13, ¿ya? No hay que excedernos de 13. Si no, lo dejamos en 12 nomás, no hay problema. Tipo de letra, ya sabemos que es Times New Roman. Listo, ya tengo los títulos. Ahora simplemente voy a darle formato a la tabla. ¿Cómo lo hago? Pongo el cursor sobre la tabla hasta que se visualice esta pequeña cruz con flechitas que pueden ver en la parte superior izquierda de la tabla. Le hago clic y se va a sombrear toda la tabla, ¿ya? Y me va a aparecer este menú de acá arriba, un pequeño menú si logran ver. A algunos no les va a aparecer. Está seleccionado, no aparece. Si no aparece, no hay problema. Nos vamos al menú de arriba, donde pueden ver, acasito se ve la tabla. Al costado del estilo de texto que dice normal, al costadito. Y lo despliego con una, haciendo clic en esa flechita que vemos al costado. Lo despliego y lo pongo sin bordes. Así. No debe de tener ningún borde. Según APA, solamente tiene que haber borde en el título y al finalizar la tabla. ¿Cómo lo hago? Nuevamente selecciono toda la tabla, despliego el menú de tabla y donde dice borde superior, le hago clic. Nuevamente despliego la tabla y donde dice borde inferior, también lo hago clic. Y si se dan cuenta, ya lo ha puesto borde tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Qué más? Recuerden que el título también tiene que tener borde. Entonces, para que se diferencie el título del texto común, vamos a seleccionar el título, donde dice instrumentos y finalidad. ¿Ya? Con clic sin soltar. Tiene que estar así, sombreado. Una vez que esté sombreado, nos vamos al menú de tabla. ¿Y qué nos falta? Nos falta solamente el borde inferior. Y le hago clic donde dice borde inferior. Y listo, jóvenes. Las tablas en formato APA tienen que ir de esta manera. ¿Ya? Solamente el título con borde y al final de la tabla. ¿Ya? Así es el formato APA para las tablas, ¿ya jóvenes? Ahora, le puedo agregar, algunos dirán, profesor, pero acá yo veo donde dice GPS, no sé dónde empieza, de repente empieza en documento o donde dice muestreo, no sé cuál le corresponde. Le puedo agregar también una línea inferior para que quede de esta forma, así. Selecciono el texto, le hago clic en línea inferior, pero generalmente no se hace de esta manera. ¿Queda más ordenado? Claro que sí. Pero APA nos dice que no debe ir de esta manera. ¿Ya? Lo podemos hacer así más bonito. Bueno, en Fensit nos están aceptando hacerlo así. Pero APA nos dice que no. ¿Ya? APA es como inicialmente lo hemos visto. Solamente el título y al final del cuadro. Pero si yo quiero que se me vea un poco más ordenado, lo puedo hacer así. Selecciono el texto y le hago línea inferior. Y me quedaría de esta forma. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿O han tenido dificultad para encontrar alguna herramienta para hacer el cuadro? ¿O alguna otra duda? ¿Nadie? Ya, correcto. Si no hay preguntas, entonces damos el subcapítulo de instrumentos por finalizado. Ahora nos pasamos al siguiente subcapítulo. Plan de observaciones. ¿Qué es el plan de observaciones? ¿Ya? Es la planificación. ¿Cómo tú has planificado, cómo vas a realizar ese proceso de observación? ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Por dónde vas a empezar a observar? ¿Cómo has observado? ¿De qué te has dado cuenta primero? ¿Ya? Dice, para poder construir bien ese apartado, yo puedo responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se observará? En el caso, por ejemplo, de flora y fauna, será, pues, ¿no?
las diferentes especies de plantas y de animales, ¿dónde? Registrados en tal lugar en Andahuaylas, en Talavera, en tal sitio. ¿Cuándo? Lo he hecho durante el mes de julio, digamos, o durante el mes de agosto, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los celulares, que está creando problemas, ¿qué observarás? Voy a observar el uso inadecuado y excesivo, puede ser, y excesivo de los estudiantes, donde en el colegio, Pitágoras, tal, 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 ¿cuándo? Durante el mes de julio, o de repente he observado más tiempo, ¿no? Durante los meses, o de tal fecha a tal fecha, ahí lo van a especificar. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia lo has observado? ¿Lo has observado diario, de repente una vez por semana, o durante todo ese tiempo lo he observado solamente 4 veces? Vas a indicar cuántas veces lo has observado. Si es que no tengo un número exacto, puede ser a veces, siempre o pocas veces. También lo puedo determinar de esa manera. ¿Ya? ¿Y cómo vas a registrar esa información? De repente yo lo voy a registrar a través de fotografías o de repente lo voy a registrar a través de un escrito que lo he hecho en mi cuaderno de campo. Recuerden, jóvenes, tienen que llevar un cuaderno de campo. Hemos dicho el cuaderno de campo nos va a servir para registrar todos los días o todas las veces que yo estoy trabajando. Va a ser como un diario de trabajo, como un diario donde vas a registrar qué cosas has hecho durante esa sesión de trabajo. ¿Ya? Lo puedes hacer puedes registrar la información de forma escrita o también mediante forma gráfica. Puede ser mediante fotos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo construyo? ¿Qué debo responder? Aquí están las preguntitas. ¿Qué se observará? En el caso, a ver, por ejemplo, eh, algún tema, si quieren ver, o de macroinvertebrados. ¿Qué se observará? Los macroinvertebrados, donde en el río Chumbao, cuando entre las fechas 18 de julio, digamos, al 23 de agosto del año 2026, ¿con qué frecuencia has observado? He observado diariamente o he observado los macroinvertebrados em, durante ese tiempo 10 veces o las veces que ustedes digan, ¿no? ¿Cómo lo he registrado? He registrado estos datos mediante cámaras fotográficas y también de manera escrita en mi cuaderno de campo. Puede ser, ¿ya? Lo puedo presentar así, como les he estado diciendo, en prosa, directo, redactándolo de forma directa a través de comas, o también lo puedo hacer en un cuadro, como lo vemos en el ejemplo de acá, mediante un cuadro. Actividad, acá lo ha organizado en 4 columnas. La primera columna nos dice, actividad, observación de macroinvertebrados. Lugar, acá lo ha separado por puntos. Punto uno, punto uno, punto uno. Ustedes pueden de frente poner, ¿no? El lugar. Digamos, en el caso de los celulares, si yo he observado que usan celulares en el patio y también en el aula, entonces lugar, patio escolar. O como tenemos una losa y también tenemos un campo, puedes poner, ¿no? En la losa, lugar, o en el campo, o en el aula, ¿no? Dependiendo del lugar. En este caso, en el ejemplo, lo ha dividido en puntos. ¿Por qué? Porque el río seguramente ha observado punto uno, punto 2, punto 3, lo ha sectorizado en puntos, ¿ya? En el caso del colegio ya tiene nombre, ¿no? El aula tal, la losa tal, la cancha tal, etcétera, ¿no? En el caso de la flora y fauna puede ser, ¿no? En el distrito o perdón, en el distrito digamos, si ha ido un poco lejos, en el distrito de Talavera, pero ¿en qué parte de Talavera, no? Puede ser Chumbibamba, Chihuampata, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tienen que especificar el lugar. La frecuencia. ¿Cuántas veces lo has observado?
una vez por semana, diario, interdiario, o en toda la fecha solamente 2 veces, ya, eso dependiendo de cómo lo han hecho. Registro, ¿cómo has registrado esos datos? Una ficha de observación está utilizando. Puede ser fotografías, ¿no? Puede ser en mi bitácora, en mi cuaderno de campo, ¿ya? Eh, la segunda actividad, registro fotográfico. Lugar, punto uno. Frecuencia, en cada visita. Dice que cada visita ha tomado fotografías. El registro, fotografías, ¿no? Medición de temperatura, en este caso está midiendo la temperatura del agua. Lugar, también va a poner en qué punto o en qué lugar con exactitud. La frecuencia, cada visita, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo has registrado? Hoja de campo. En este caso él está llevando una hoja de campo. Puede ser un cuaderno de campo también. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Lo copiamos. Bueno, en este caso lo copio y lo pego. Recuerden que para poder hacer las tablitas, si voy a hacer tablitas, tiene que ser en el formato app, ¿no? Simplemente le agrego los bordes. Nada más. Listo, ya tengo mi tablita en formato app. Listo, ahí terminé. Ahora, en plan de observaciones, ¿lo voy a poner directamente? No, ¿no es cierto? Vamos a redactar un pequeño texto, ¿ya? En casos muy extremos, jóvenes, que ya no puedan redactar, no se les ocurre nada, cosa que estaría mal, ¿no? Preocupante, se pueden apoyar en una inteligencia artificial. Al finalizarlo vamos a ver cómo hacemos con la inteligencia artificial, ¿ya? Un ejemplo, un pequeño ejemplo. En el presente, a ver, alguien está consultando. Ah, no, 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 nos queda 15 minutos nomás, qué rápido pasa. Ya, en el presente proyecto de indagación científica se tiene el siguiente plan de observación. Y listo, ya lo pongo, ¿no? Y con eso ya concluimos el 3.5. Ahora vamos por el 3.6. Procedimiento. El procedimiento es la descripción secuenciada, ordenada, de todas las actividades que has realizado para poder hacer tu estudio. Es como prácticamente nuestro diario de campo. También, ¿no es cierto? Voy a enumerar paso a paso todas las actividades que he ido realizando. ¿Ya? En este ejemplo tenemos, miren, lo he enumerado con números incluso. Lo puedo hacer con viñetas, lo puedo hacer entre comas, lo puedo hacer en un cuadro, no hay problema. En este ejemplo lo ha enumerado en viñetas, pero con números, ¿no? Del 1 al 7. Primer paso, dice, selecciona los puntos de observación. Claro, para que nosotros podamos desarrollar, explicar nuestro trabajito, he tenido que escoger un punto de observación, ¿no? En el caso de los celulares es el colegio, ¿no? En el caso de las plantas, de la flora y fauna, ya será, pues, ¿no? Donde he observado, ¿no? La periferia de Andahuayla. Luego, para poder observar, una vez que yo estoy observando, he tenido que registrar, ¿no? Esos datos, porque en mi mente, ¿cuántos datos voy a observar? No me lo voy a llevar en mi mente, voy a tener que registrar, ya sea a través de fotografías o por escrito, ¿no? Aquí nos indica preparar los materiales e instrumentos. 3. Realizar el muestreo de macroinvertebrados. ¿Qué cosa es el muestreo? El muestreo, jóvenes, es la población que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si yo voy a observar toda la flora y fauna, no voy a abarcar toda la flora y fauna, ¿no? Voy a observar en específico una cierta cantidad de toda esa flora y de esa fauna. Digamos, si yo estoy observando retama, no voy a observar la retama de todo Andahuaylas, ¿no? De toda la retama que existe en Andahuaylas, yo voy a escoger solo las de un determinado lugar, las que yo voy a ir a observar, ¿no? Eso sería muestreo. En el caso de los celulares y del mal uso, de repente solamente voy a ver
el segundo año, los estudiantes de segundo año. Entonces, el muestreo solamente va a ser los estudiantes del segundo año. No voy a analizar de todos los estudiantes del colegio, de todos los grados que están utilizando celular. En el caso de que de repente voy a observar de primero a quinto año, de todas maneras hay niveles que no voy a observar, pero que sí utilizan celular. Por ejemplo, inicial, no creo, o primaria, ¿no? Mi muestreo sería solo secundaria. Y si voy a hacer de todo el colegio ya también, mi muestreo va a ser el colegio, porque yo voy a observar solo a los estudiantes del colegio. No voy a observar a todos los colegios, ¿no? En el caso de que solamente voy a observar a segundo año, entonces el muestreo será solo segundo año, porque yo voy a centrarme solamente en segundo año. ¿Ya? El muestreo es la población, de toda la población universal, donde yo estoy observando ese fenómeno, pero me voy a centrar solamente en una parte en la que yo voy a concentrarme, voy a registrar los datos solamente de ese pequeño grupo. Ese grupo se llama muestreo, ¿ya? Eh, 4 dice, registrar las observaciones en la ficha correspondiente. Bueno, en este caso, ¿cómo estás registrando los datos? ¿Dónde estás registrando los datos? Puede ser en el cuaderno, puede ser en las fotografías, etcétera. ¿Ya? Quinto paso, este es un ejemplo nomás. Quinto paso, tomar fotografías de cada punto de estudio. Bueno, en este caso así lo ha hecho, ¿no? En el caso de ustedes, van a enumerar paso a paso cómo han ido haciendo, cómo han ido registrando sus datos. ¿Ya? En el paso 6 acá nos dice que ha organizado toda la información y finalmente en el paso 7 ha analizado los resultados. ¿Ya? Listo, procedimiento. Ahí está el procedimiento. Lo voy a enumerar con diferentes pasos. Ya saben, deben agregar un pequeño texto para presentar el procedimiento. ¿Ya? Y finalmente tenemos 3.7, medidas de seguridad. Como su mismo nombre dice, ¿no? ¿Qué son las medidas de seguridad? Son las acciones y también son los materiales que son destinados a conservar, a proteger mi integridad física o psicológica, puede ser también, ¿ya? Todos los materiales, todos los recursos y acciones que yo voy a utilizar para protegerme a mí mismo. En el caso, digamos, de voy a analizar la fauna de Andahuaylas. En la fauna de Andahuaylas, de repente hay animales que pueden picarme, ¿no? O hay animales que pueden atacarme. O incluso en la flora, ¿no? De repente hay plantas que tienen espinas, o en el caso de la ortiga, ¿no? Que también me va a picar y me va a generar ronchas. Para eso yo de repente voy a utilizar botas o guantes o incluso mascarillas, ¿no? Dependiendo del trabajo que estás realizando. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque nos permite prevenir accidentes, minimiza los riesgos asociados al trabajo. De repente algunos van a utilizar laboratorio o sustancias químicas, aunque está prohibido. ¿Quién iba a utilizar ácido clorhídrico? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ah, ya, era dolor cervical. Ya, perfecto. Ya, genial. A ver, Adriano, ¿tienes alguna consulta? No, profesor. Ya. Bien, ya. Entonces, ¿cómo lo voy a elaborar? Primero voy a identificar los riesgos que puedo tener. ¿Ya? Algunos no van a necesitar, no van a correr de muchos riesgos. ¿Ya? Pero algunos sí, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Aquí en el ejemplo nos dice, utilizar botas de GB para evitar resbalones. Emplear guantes durante la manipulación de las muestras. Evitar ingresar a zonas de corriente fuerte. Manipular el alcohol siguiendo las normas de seguridad. Depositar correctamente los residuos generados durante el trabajo de
campo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del momento que yo voy a registrar quiénes están haciendo mal uso de los celulares, por ejemplo, una acción que yo puedo tomar es realizar los permisos respectivos. Recuerden, yo no puedo tomar fotos a mis compañeros así por así, ¿no? De repente mi compañero no quiere que yo le tome una foto, estaría invadiendo su privacidad. En ese caso, el colegio nos puede dar una pequeña autorización para que puedas tomar fotografías sin su consentimiento, ¿ya? Pero en este caso sería solamente cuando están utilizando el celular. Ese sería una medida de seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque te estás protegiendo que en el futuro ninguno de estos estudiantes se pueda quejar y generar algún inconveniente, ¿ya? Entonces, esto también lo puedo hacer en cuadro o también lo puedo llevar numerado en viñetas y tenerlo en mi trabajito. ¿Ya, jóvenes? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta? Ya hemos concluido el capítulo 3. ¿Alguna consulta? No. Bien, jóvenes. Si es que tienen o quieren agregar algún tipo de redacción más y necesitan apoyo, pueden apoyarse en una IA, ¿ya? Recuerden, entrar a la última conversación con respecto a mi proyecto. Todo lo que está en mi proyecto tiene que estar en una sola conversación, ¿ya? Si no, la IA va a perder los datos. Tiene que estar todo en una sola conversación. Ahora, hola, le puedo decir, ¿no? Recuerda todo lo que hablamos aquí, y ayúdame a redactar el capítulo 3. Y ahí me va a mandar. Recuerden compartirle el título de su texto, ¿ya? El título de su trabajo. Ahí ya me está preguntando, ¿ve? ¿Qué título tiene? Como le hemos indicado diferentes tipos de títulos, no se guía bien. Le pegas el título, por ejemplo, seguimos con macroinvertebrados. Y le indico, ¿no? El 3.1, ¿qué cosa es el 3.1? 3.1 es tipo de investigación. Coma, 3.2, lugar de estudio. Coma, y así sucesivamente, ¿ya? Y simplemente le das Enter. Y aquí está, ¿no? Lo está haciendo. Tipo de investigación, bueno, como yo le indiqué tres nada más, solamente lo va a hacer de tres. Miren, y lo redacta de una forma más amplia. Obviamente no vamos a hacer control C, control V. Lo van a leer y se van a quedar con lo que más se acomode a su investigación. Recuerden que lo van a exponer. Cuando el jurado se acerque y les pregunte, digamos, explícame cuál es tu tipo de investigación y por qué. Si tú lo has hecho control C, control V, no vas a saber qué responder, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí lo está haciendo todo de forma más exhaustiva, más completa. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Ya se va a cortar. ¿No hay preguntas? Bien, si ese es el caso, jóvenes, por favor, sigan desarrollando su trabajo. Recuerden que en cualquier momento me pueden escribir al WhatsApp, ¿ya? Y la fecha del trabajo va a ser el 20 de agosto. Ya, jóvenes, el 20 de agosto va a ser la etapa institucional en el que deben de participar todos de forma obligatoria. Ya, jóvenes. En el caso de Arelis y los que están haciendo solución tecnológica, que creo que solamente es Arelis, el informe del proyecto lo vamos a hacer volviendo a clases, lo empezaremos a trabajar con un grupo aparte. De la misma manera con Elana. ¿Por qué? Porque están haciendo una solución tecnológica y Elana está optando por un hecho histórico. Eso es del área de ciencias sociales. ¿Ya? Hasta el momento lo han hecho muy bien. Lo han ido avanzando bien, los que me han enviado su trabajito. Y
Los archivos que les dije que les iba a enviar, les voy a estar enviando a más tardar hoy en la noche, para que mañana lo puedan trabajar. ¿Sí? Bien, jóvenes, si es que no hay ninguna consulta, nos estaremos despidiendo hasta el día martes a la misma hora, 7:30, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, para finalizar ya la reunión? Ninguna. Correcto, jóvenes. Agradecer su presencia y nos vemos el día martes. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Tengan bonita noche. Hasta mañana, profesor. Hasta el día martes, profesor.